Estamos en el estudio con el ex ministro de Relaciones Exteriores, el señor Miguel Rodríguez Mackay. Está aquí. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Fabricio, encantadísimo de estar nuevamente contigo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Que Dios le bendiga. Espero que esté bien de salud. Sí, ahí vamos bien, gracias a Dios. A ver, primero, las portadas de todo el mundo han seguramente cada uno informando lo que le atañe al país correspondiente. A nosotros nos ha caído un cocacho, no el latigazo que le ha caído a China o a la Unión Europea, pero nos ha Trump chantado el 10% a los aranceles en relación a nuestro país y a algunos del sector. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo reacciona usted ante esto? Bueno, primero decirte que efectivamente tú lo has graficado bien. Para nosotros es un cocacho y para otros es un latigazo, porque hay aumento de aranceles hasta el 46-50%. Para nosotros es 10%. Nada más que son economías grandes. La nuestra es una economía pequeña mirando el grueso, pero igual nomás nos va a producir un nivel de afectación. No sé en qué medida podrá ser grande o pequeño. Eso va a depender de algunas cuestiones que vamos a ver enseguida conforme se vaya produciendo. Pero vamos, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Estados Unidos ha decidido, no es un secreto para nadie, arancel, o sea, impuesto a las importaciones. O sea, todo lo que entra de otros países. Todo lo que entra a los Estados Unidos de América proveniente de otros países como el Perú. Pero cuidado, mira acá, es todo lo que entra a Estados Unidos, que es lo mismo, como decía anoche en la clase, de todo aquello que sale de los países. O sea, que mientras para países como Perú es una exportación, las exportaciones cuando ingresan se llama importación porque son los que compran. Sí. Entonces, este impuesto, ha dicho Donald Trump, que es para aliviar, para mejorar la situación económica de un país que ha sido engañado por el mundo. Esa es la lectura de Donald Trump, ¿no? Hemos sido engañados y esto tiene que acabarse. Esa es la lectura de Donald Trump. Para nosotros, evidentemente, es un látigo con cocacho pequeño mirando el mundo, pero igual nos va a tocar porque ¿qué rubro, qué ámbito, qué comercio es el que se va a ver seriamente afectado si acaso no tomamos medidas? Rápidamente, el sector agroindustrial y el sector textil, que ya lo estamos focalizando en ese marco. Y frutas y algodón, como han dicho. Sí, pero ¿y por qué? Porque nosotros, mientras no teníamos el arancel alto, nos movíamos como Pelé en la cancha, ¿no es cierto?, procediendo a la exportación por diversos países y a Estados Unidos sin ningún problema. Pero ahora con un arancel alto todo se encarece, pues. Y al encarecerse, entonces, en la competencia nosotros vamos a ser afectados en estos productos respecto de otros comercios de textiles de otros países. En otras palabras, nuestro nivel de competencia se ve disminuido. Y al verse disminuido se retrotrae. Y ahí sí hay una afectación. Por eso es que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior ya deben sentarse a la mesa para ver qué van a hacer. Ya está claro que Donald Trump está yendo en sentido contrario, Fabricio, de lo que significa en el mundo moderno la libertad, la liberalización del mercado. Nada de barreras, ni arancelarias, ni pararancelarias. Todo el mundo está hacia esa perspectiva económica. Bueno, Estados Unidos está haciendo en sentido contrario. Ya tenemos un TLC con Estados Unidos. Y entonces, si tenemos con un TLC con Estados Unidos, el hecho mismo de que aumente, entonces ya está infringiendo el Tratado de Libre Comercio. Ahí, perdónenme para terminar la idea, sí, ahí hay un pacta sunt servanda. ¿Qué es eso? El acuerdo entre partes, cumplimiento. Si Estados Unidos aumenta los aranceles, quiere decir entonces que ese arancel cero se acabó. ¿Quién está pateando el tablero? Estados Unidos de América. Pero insisto, como he dicho en la mañana temprano, cuidado con juridizar este tema con Estados Unidos de América. No caigamos en eso. Profundicemos en esa respuesta. Vamos. Después de
de ver el reportaje que hemos preparado. Dale. Hemos preparado exactamente una nota sobre esto y luego le voy a preguntar al doctor Miguel Rodríguez Mackey si debería, porque se ha dicho ya, hay gente que lo está mencionando, deberíamos llevarlo al juicio, denunciar a Estados Unidos porque está incumpliendo con el TLC. No sé si nos conviene pelearnos con el gigantón del barrio, no creo. Respóndame eso después de la nota. Adelante, por favor. This is the beginning of Liberation Day in America. The Liberation Day o el Día de la Liberación es lo que anunció el presidente Donald Trump con la promesa de implementar una serie de aranceles o impuestos a las importaciones de otros países que según él liberarán a los Estados Unidos de la dependencia de los productos del extranjero. Para ello, Trump ha asegurado que impondrá aranceles recíprocos que igualarán los impuestos que otras naciones le cobran a los productos estadounidenses. A todo esto, ¿qué son los aranceles realmente? El arancel solamente es el derecho de paso para vender una mercadería en otro estado. Antes se llamaba peaje, lo mismo que se pagan las personas, lo pagan las mercaderías. Lo que ha señalado Trump es que va a devolver a los países lo que ellos hacen con América. Además, asesores de la Casa Blanca han elaborado planes para imponer aranceles del 20% a la mayoría de los productos importados a la primera potencia. Es decir, los aranceles podrían recaudar hasta 600.000 millones de dólares anuales, lo que implicaría una tasa promedio del 20%. Ahora, con el megapuerto de Chancay en Perú, ¿cuánto se vería afectado nuestro país? No se ha referido al megapuerto de Chancay, felizmente. Tampoco se refiere mucho a la influencia de China en América Latina, no solamente es en el Perú, en Argentina, en Brasil, con inversiones y otros puertos en Centroamérica. Trump lo que está haciendo es levantar en tema de los aranceles con otros países. Para el economista Rafael Hidalgo, el rango de exportación del Perú hacia los Estados Unidos solo son algunos cítricos, paltas o espárragos y tendrían una pequeña elevación de los costos, pero este sería casi imperceptible. Sin embargo, para Hidalgo, la disputa de Trump con China iría por otro lado. Si ustedes analizan esto, China en la primera línea, 67% en aranceles que se le cobran a Estados Unidos, y esto incluye manipulación monetaria y barreras comerciales. 67%. Yo creo que Trump está levantando este tema porque quiere esconder el tema principal, que es su puja con China por el liderazgo tecnológico. Nadie habla de cómo va la carrera tecnológica, que no solo es tecnológica, ¿no? Está en riesgo el liderazgo de Silicon Valley, de las computadoras, pues que han llevado el peso de la revolución económica mundial en los últimos 30 años. La Casa Blanca afirma que espera recaudar 100.000 millones de dólares en ingresos anuales gracias a estos nuevos aranceles que se aplicarían a cierto sector específico. ¿Será esto parte de la promesa de hacer América grande otra vez? ¿Se trastocará así entonces la cadena de suministro global de la industria automotriz y provocaría un aumento de precios para los consumidores de autos en el gigante americano? Cabe indicar que los principales índices financieros como Dow Jones y Nasdaq cayeron durante estos últimos días. Frente a todo este anuncio, ¿qué le esperará a los Estados Unidos y al mundo? Bien, a ver, la pregunta. Estamos con el doctor Miguel Rodríguez Mackey, exministro de Relaciones Exteriores. ¿Nos conviene pelearnos con Donald Trump? Es decir, si bien es cierto, él está pateando el TLC que hicimos con él, es decir, quien lo está rompiendo es él, no nosotros, pero ya se ha dicho, entonces como lo ha hecho, deberíamos denunciarlo ante alguna corte internacional o alguna instancia internacional. ¿Deberíamos hacer eso? Pero por supuesto que no. Eso sería... ¿Pero no está pateando él el tablero? Bueno, es que si lo miras jurídicamente tienes lógica, pero la vida internacional no solamente es derecho, también es poder. Tenemos que establecer relaciones y nada más y nada menos que con el país más poderoso de la Tierra. Si nos vamos a un proceso jurisdiccional, lo más probable es que Estados Unidos se levante de la mesa y nos diga, como hizo con Petro, que sacó pecho y lo puso en su lugar, nos quitan visa para entrar a Estados Unidos de América, sanciones económicas como se las hace a China, se las hace a Rusia, a un país como el Perú, imagínate tú. Y en un TLC que se levante de la mesa, ellos no pierden, nosotros que somos una economía pequeña. Sí, claro. No es un escenario
al que deberíamos pensar. No hay que juridizar el asunto. Yo más bien creo que hay que buscar una estrategia, otra vez. Mincetur y Cancillería tienen que sentarse para mirar lo menos posible el daño, control de daños que pueda haber, repito, para textiles, ¿no es cierto?, para la agroexportación de frutas, que tú ya lo has referido, y entonces eso será un nivel estratégico para un Estados Unidos que le acaba con esta gran liberación, que así lo ha denominado el día de ayer. Yo diría que es la declaratoria de la guerra comercial mundial por Estados Unidos, porque ya lo ha hecho con gran parte de los países del sistema internacional. Ahora, doctor, yo entiendo perfectamente y en muy buena parte estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, pero me queda una duda en la cabeza. ¿Y cómo razonamos con aquel, no político americano, sino con aquel ciudadano americano que ve que durante las últimas décadas parece ciertamente que ha habido un trato desigual a la hora de comerciar? Es decir, Estados Unidos no le cobra nada o prácticamente nada a nadie, todo el mundo le vende a él arancel cero, pero cuando ese comerciante, ese ciudadano quiere llevar su producto hacia afuera, ahí sí le ponen el martillazo en la cabeza. Bueno, es que la economía, como decía Keynes, es oferta y demanda. Lo que entra, lo que sale, todo está sometido a reglas. Lo que convenga a uno, quizás para el otro pueda ser perjudicial. Y lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, mira, no obstante que el aumento de arancel, si lo miras bien en el fondo, ¿a quién va a perjudicar en primera instancia? Al consumidor en Estados Unidos de América, porque finalmente es la importación la que eleva el precio por el impuesto del arancel. Ese producto que entró en Miami, que entró en Nueva York, en Washington, es evidente que va a subir de precio. ¿Y quién va a consumirlo? No lo va a consumir un peruano, lo va a consumir un estadounidense. Entonces eso vale más. Sin embargo, ¿qué cosa dijo él? Acuérdate que no se está diciendo tampoco el día que dio su discurso en el Congreso de los Estados Unidos de América. Dijo, los aranceles tienen por objeto recuperar la economía de Estados Unidos. ¿Pero cómo la vas a recuperar? Bueno, si hay impuestos, vas a ver una enorme captación, como lo está haciendo a todo el mundo, para mejorar esos ingresos que tienen cuando, por ejemplo, se jubilan los estadounidenses, no reciben al cabo del tiempo $2,000, $3,000, $4,000. Bueno, con estos aranceles, ya dijo Donald Trump, entonces van a tener un ingreso mayor. Con eso, él busca también aquietar a una sociedad estadounidense que él dice se ha sentido menospreciada, dejada de lado, sobre todo lo que él llama los gringos pobres de Estados Unidos de América, la gente sin grados, sin títulos, que son el histórico de los estadounidenses, que él seguramente podría mirar en los supremacistas que lo apoyaron hasta el final, sí, que es el grueso al que él está apuntalando, y por eso vamos a ver este nivel de respuesta. Pero también en la economía se producen los bullying. O sea, puede todo también voltear la torta. Ya escuché, y no es dislocado, de que podría incluso buscarse como una suerte de contención a las medidas de Donald Trump, crear una suerte de tratado de libre comercio latinoamericano, por ejemplo. O sea, los países buscan ahora formarse en más bloques para contrarrestar medidas como las que adopta Estados Unidos de América. No sabemos... Una cosa como lo que está haciendo China, Japón y Corea del Sur. Pero claro, sí, pero... Es sorprendente. Lo sorprendente, y mira quiénes lo hacen, ¿no? Sobre todo, a mí me sorprende mucho por el caso de Japón y de Corea del Sur, que son aliados, sí, claro, estratégicos. Supuestamente. Bueno, para que veas que en el poder, como no hay moral, lo dijimos acá en algún momento, entonces todos son intereses y van dando vueltas. Mira, me preguntaban temprano por qué a Javier Milei de Argentina, que le da la sierra, que está contra Donald Trump. Bueno, cuando se trata de objetivos nacionales, Fabricio, los resultados están en acto marginal a las afectividades o incluso hasta las propias aprehensiones ideológicas en el nivel académico que puede existir, en el nivel político. Hay solamente una receta
para Donald Trump, como resultado final, recuperar caja, quiere caja. El acto deficitario estadounidense es altísimo, Sí. quiere caja, y con esa caja comenzar a levantar, al mismo tiempo que también, si a todos les establece aranceles, para decirle al mundo, yo sigo mandando en el planeta. Ahora, por supuesto, usted no Poder, es- puro poder. Claro, por supuesto, la perspectiva suya va a ser la de un ex ministro de Relaciones Exteriores, la de un experto en el tema. ¿Sigue mandando? ¿De verdad? ¿O es que no solamente en el pensamiento de Donald Trump, sino en el de la gente antigua, los mayores de 40, de 50, todavía queda en su cabeza la idea de que ellos siguen siendo el primer país del mundo en todo término? ¿O eso ya cambió y están viendo simplemente un espejismo? No, yo creo que Estados Unidos de América, con todos sus defectos, desaciertos, con lo de Torres Gemelas y con la pandemia, si uno mira objetivamente, es al mismo tiempo que el mayor deudor del mundo, es el mayor acreedor. O sea, Estados Unidos le debe a todo el mundo, pero todo el mundo le debe a Estados Unidos. Por eso saca el látigo, como ves, por eso levanta, ¿no es cierto?, la mirada, y además tiene lo que no tienen los demás, que es poder. Poder de tecnologías, poder militar, ese poder que todavía no tiene China, que todavía no tiene Rusia, que todavía no tiene la India, que es el que marca la diferencia. Por eso lo que está buscando Donald Trump, además de estas medidas comerciales, es mostrar poder. Mostrando ese poder, recuperar el espacio para ese mundo unipolar que él ha prometido en el rostro del Destino Manifiesto, de la gran nación americana, American First y todo lo que ya sabemos. Ahora, para poder mostrar ese poder, para poder negociar bajo sus términos mejor en el futuro. Es Sin decir, duda. Él lo ha dicho en sus libros, ¿no? Siempre dice, o ha dado a entender que a la hora de negociar él plantea la posibilidad máxima, la presión máxima para luego retroceder un poco y encontrar el punto Bueno, medio. es que esas son las reglas de juego. Cuando uno tiene poder, va poniendo reglas. Y el otro tiene que adecuarse. Eso hay que saberlo y hay que entenderlo. Entonces, Donald Trump sabe que las reglas las está poniendo. No sabemos cuánto tiempo le va a durar. Le ha ligado, perdóname la palabra. No, pero lo entiende la gente, está bien. Con Panamá. O sea, Marco Rubio fue a Panamá y el presidente Mulino, pues inmediatamente rompió su acuerdo con China. Eso no van a hacer todos los países, pero para que uno vea cómo Estados Unidos mueve, articula sus vinculaciones, su persuasión y su disuasión, en este caso comercial, con el sistema internacional. No es separado lo que voy a decir del tema, es más, tiene bastante que ver, aunque en principio uno podría decir, ¿qué tiene que ver Groenlandia en este tema? La semana pasada, o creo que el fin de semana, lo hemos visto al vicepresidente Donald Trump viajando a Groenlandia, que es un pedazo de hielo en donde no hay nada, hay 3, 4 casas nada más. ¿Por qué en medio de esta decisión de meterle aranceles a todo el mundo aparece la visita del vicepresidente en Groenlandia, que es territorio danés? Es danés porque tú comprenderás que en el siglo XIX, cuando Estados Unidos le toca la puerta a una Rusia que la ve que está económicamente destrozada, le dice, yo te compro Alaska. Y el mapa de Estados Unidos creció y se engrandeció y fue más poderoso y hasta la era victoriana miraba a este país cómo empieza a crecer. Eso quieren ellos, crecer geopolíticamente. Han dicho que es por la seguridad de ellos. Por la seguridad, pero lo que Estados Unidos quiere, ese es el pretexto. Recuerda que siempre el que quiere más poder va a buscar hasta el pretexto más absurdo para generar concentración de ese poder. Seguridad, otro por clima, por salud, el argumento que quieras. Pero Estados Unidos, ¿te imaginas un Estados Unidos que tenga todo Groenlandia en un mapa que diga, esto es Estados Unidos, Groenlandia, esto es Alaska de Estados Unidos, que ya lo es, Estados Unidos de América, Canadá también. hasta Canadá, Sí. el Estado 51, eso es poder. A ver, yo soy un lego, además no entiendo estos temas. Desázneme si me estoy equivocando, doctor. No. Por el temor de que te puedan meter más fácilmente una ojiva nuclear desde Groenlandia a Nueva York, digamos, está cerquita. Sí, eso es todo eso es posible. Y claro, por ese argumento tiene racionalidad. Pero yo siempre he creído que para Estados Unidos es estratégico tener una vinculación política con una Groenlandia que pudiera, digamos, terminar siendo estadounidense, convenciendo a Dinamarca de lo que significa para ellos
que no le puede ser difícil si acaso Estados Unidos tiene sus libretos para hacerlo, en esa técnica persuasiva que siempre decía Henry Kissinger, y de allí mirar a Europa no es algo, digamos, jalado de los cabellos, o sea, es algo racional. Estados Unidos está en una etapa en la que está conduciéndose con todos sus vectores en cuerda paralela para recuperar poder. El problema es que no todo va a ser 100% como ellos quieren. Yo lo veo, por ejemplo, muy acelerado en el tema de los arreglos de los conflictos regionales, en el tema de Hamas con Israel, en el tema de Irán. O sea, yo lo veo muy acelerado a Estados Unidos de América y no por eso va a conseguir un buen puerto. Cuidado que pueda tener revés. Entonces ahí es donde tendrá que... ¿Qué tipo de revés? ¿O hasta dónde puede llevar ese revés? Podríamos hablar, a ver, la presidenta de Dinamarca ha viajado también a Groenlandia, están en toda esa pugna. ¿Podría terminar eso en un conflicto bélico en Groenlandia? Yo no sé, yo no creo que con Dinamarca vaya a terminar en un conflicto. Con la UE. Pero, bueno, con la Unión Europea, Estados Unidos ha sabido latigarla como ha querido en el marco de la OTAN. Los europeos saben que tienen un nivel de dependencia como nunca han tenido en su historia reciente. Pero, digamos, cualquier situación que ponga a un Estados Unidos de Donald Trump, subrayo, de Donald Trump, en este afán por querer ser el pulpo del planeta y ganar más espacios, generar una suerte de animadversión planetaria, colectiva, un bullying internacional, que por más que sea Estados Unidos de América, puede provocar desazón, descontento y le puede quitar el piso, no a Estados Unidos de América, sino a Donald Trump. ¿Te das cuenta? Que le puede mover el piso y entonces él tendrá que retroceder. Ese escenario todavía no ha pasado porque Estados Unidos está moviendo fichas, recién tiene 2 o 3 meses de gobierno, está soltando sus cartas. Claro, está aprovechando la luna de miel para hacer todo lo que debería hacer. Y entonces vamos a ver todavía cómo se van a producir las reacciones en los plazos que racionalmente corresponden. Doctor, no sé por qué me da la impresión de que no solo Donald Trump, sino el equipo de Donald Trump no se van a creer ir. O sea, me parece que todo lo que están haciendo no lo están haciendo para que luego venga otro gobierno y lo voltee. En una conferencia hace muy poco que di para Perú y otros países, hoy doy otra, dije eso. Me lo recordaban ayer algunos amigos marinos y del ejército, que Donald Trump, Fabricio, seguramente va a pensar en querer quedarse. O sea, cambiar otro la Constitución. periodo. Bueno, lo puede hacer. Así como hubo la verdad tiene todo para hacerlo. Hubo una enmienda para que Roosevelt no tuviera un 5º mandato. O sea, fue presidente de Estados Unidos 4 veces. Entonces dijeron, bueno, vamos a pararle la mano a este señor. La enmienda 22. Entonces, así como se hizo para detener a un presidente que era reelegido todo el tiempo, se puede hacer también con la mayoría que tiene, mínima, pero la tiene, para posibilitar un 3er mandato. Si lo hace, es una enmienda de la Constitución Política, ahí no hay nada que discutir. ¿Sería ilegal? No, porque es una enmienda aprobada en el Congreso de Estados Unidos de América. Eso no se hace con orden ejecutiva. Ya, ok, pero eso se tendría que hacer dentro de los primeros 2 años antes de que venga el cambio. Y está dentro del plazo. O sea, él puede hacerlo. Y yo te digo, así como lo estoy viendo en su proceso personal, y que dice que no tiene tiempo y que ha dicho que la agenda le recortó lo que él quería hacer, su vocación por querer un mandato más salta a la vista. Y ya lo dijo el domingo, sábado, no sé en qué medio, que la posibilidad de hacer más cosas porque el tiempo se ha cortado son evidentes. Lo que está diciendo es que basta que un republicano presente el proyecto, se discuta, se aprueba la enmienda y se acabó el asunto. Sus repercusiones políticas las va a tener, jurídicas no puede haber ninguna porque, repito, es aprobado por el Congreso de Estados Unidos de América. Esto no es una orden ejecutiva y yo no lo veo en verdad descabellado que él quisiera hacerlo, más allá de que la regla y la tradición reciente de Estados Unidos de América que debería mantenerse es que sea 2 periodos gubernamentales, como le ha pasado a la mayoría de los presidentes. Bueno, como usted ya lo ha dicho, esto no es un tema de moral, o no necesariamente funciona por los valores que uno tenga o no Nada tenga. funciona. Estamos hablando de política, ¿verdad? Sí,
Yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero esa es la realidad, digamos, es lo que ocurre hoy en día en la política actual. Mira, yo te escuchaba hace un rato en el informe anterior que hablabas del tema electoral. Mira, en este país, vamos a hablar del nuestro, ¿no? Si tú ves que un candidato empieza a crecer, van a querer bajárselo como sea. Porque es una amenaza a las pretensiones de otros. Sí. Entonces, así esté correcto, busca algo que haga creer que está mal. Busca 3 pies al gato y te lo bajas. Porque es una pugna. Lo que estoy diciendo es realismo político, Fabricio. Realpolitik. Realpolitik es lo que y ha pasado. Y para que eso no suceda, entonces hay que estar muy bien preparado. Porque lo que tiene que respetarse siempre es la voluntas gentium, eso que heredamos de la Revolución Francesa, la voluntad de la gente, que es el soberano. Ya se acabó el soberano monarca, hoy es el soberano pueblo y eso tiene que respetarse. Y eso hay que decirlo a los candidatos, esos candidatos pequeños que pueden empezar a crecer, que frente a otros, que son los dinosaurios que están en el medio, los ven como amenaza y como tienen todos sus contactos, sus redes de contactos, los quieren acabar. Cuidado con eso, no hay que permitirlo por la sanidad de la democracia peruana, Fabricio. Ayer, antes de hablar del tema, el tema nuestro, porque quiero preguntar un par de cosas sobre el Perú, ayer fue el 2 de abril, se recuerda la soberanía argentina sobre las islas en disputa y se rinde homenaje a quienes perdieron la vida y resultaron afectados por la guerra de las Malvinas, 43 aniversario. ¿Algo pequeño de decir sobre esto? Es un tema pendiente en Argentina siempre. Yo soy miembro del Grupo Malvinas. Estoy esperando más bien que el nuevo embajador, que ya no es tan nuevo, nos convoque, porque siempre los embajadores anteriores nos han convocado al Grupo Malvinas Perú, que venimos escribiendo, dando discursos, conferencias, columnas, informes, etcétera, en favor de Islas Malvinas. En el siglo XXI es un despropósito completo que se siga manteniendo, Fabricio, una presencia ultramarina como la tiene el Reino Unido en Malvinas. Yo creo que cualquier cosa que haga Milei o que haga hizo la señora Kirchner, cualquier presidente de Argentina respecto a las Malvinas, nosotros como política de Estado, política exterior de Estado, el Perú tendrá que siempre ir a tono con lo que ha sido su carácter inmanente respecto a las Malvinas, siempre argentinas. A ver, hablando de Latinoamérica y hablando del Perú, por supuesto, la crisis rampante en Bolivia, ya a algunos les está haciendo pensar en el Perú que lo que ocurrió con la égida de un montón de venezolanos debido a la crisis en Venezuela podría repetirse ahora desde el sur con un montón de bolivianos, de Oruro, del Alto, de La Paz, etcétera, viniendo en oleadas, huyendo de lo que pasa en su país. ¿Eso podría ocurrir? Y si ocurre, ¿qué significaría para el Perú? A ver, primero decirte que lo que está pasando en Bolivia me da mucha pena. Yo estuve en Bolivia hace 4 o 5 meses y ya miraba cómo la gente hacía colas en las gasolineras. ¿Qué? Lima del 84, sí, del 85. Sí, y ¿te acuerdas cuando llegábamos un poquito más, que los 80, 81 también, las famosas calcamonías, qué día podías andar, qué día no podías andar? Sí. Bueno, y no había los víveres, etcétera. Esto lo único que ha confirmado, Fabricio, es cómo la demagogia se impone en el manejo, en la conducción de un país. Bolivia ha sido una ficción económica todo el tiempo. Evo Morales primero y ahora el señor Arce, que fue su ministro de Defensa por 11 años, o sea, libre de nada. Los dos ahora están peleados, pero los dos son responsables de haber hecho una ficción, una burbuja financiera en Bolivia, llevándola a la situación en la que hoy se encuentra. El país no tiene gas, no tienen nada. Sí, claro. Entonces, esto evidentemente es insoportable en términos económicos y esa pretendida diáspora, bueno, seguramente puede haber, por la intranquilidad social, sobre todo en la zona de frontera altiplánica, pero yo objetivamente no veo una horda, una caterva, no veo una diáspora como la venezolana. ¿Por qué? Porque creo que los bolivianos todavía tienen un nivel de esperanza que no tienen los venezolanos. Okay. Los bolivianos en agosto tienen elecciones. Y entonces en esas elecciones puede haber el ala, no digo de la derecha, de la democracia,
de la seriedad para gobernar un país que necesita De la sensatez, de la digamos. sensatez, ¿no es cierto? En cambio, en Venezuela no hay nada de eso. Allá la gente lo único que les quiere salir despavorido, como le han hecho cerca de 8 millones en los últimos años, y de ellos 2 millones han llegado al Perú. Entonces, por eso creo que todavía en Bolivia están haciendo una evaluación, están pensando en que hay un proceso de elecciones, ojalá que sea democrático, ojalá que tenga garantías, ¿no es cierto?, con un sistema judicial que cada vez creo menos. Yo denuncié públicamente en Santa Cruz de la Sierra hace 4 meses que no era posible que la señora expresidenta Áñez siga presa y el gobernador de Santa Cruz, Camacho, siga preso. Eso es inconcebible en el siglo XXI, pero siguen presos. Y el gobierno actual hace caso omiso, se tapa los ojos con qué venda, qué sé yo. Esto no se puede permitir. Por eso te digo, cada día que va pasando vamos creyendo menos, pero los bolivianos todavía se resisten y hay una cuota de esperanza que pueda cambiar el libreto a partir de agosto y no tener estos dos demagogos que le han hecho mucho daño a una Bolivia con una receta de estatización que lo único que hizo fue mentirle al país y al mundo con un crecimiento ficticio que hoy estamos viendo sus consecuencias. Sí, una burbuja que terminó reventándose. La última pregunta, para despedirnos, que es una pregunta ingenua, pero también medio irresponsable, doctor, discúlpeme usted. ¿Bolivia nació mal? ¿Debió separarse del Perú? ¿O podría volver a ser el Perú en algún momento? ¿O ya es una cosa que la historia ya pasó? No, yo creo que, digamos... Discúlpeme usted, sino que la gente lo comenta mucho No, en redes sociales. Incluso hay debate sobre eso en redes sociales. No, yo creo que con Bolivia tenemos una hermandad histórica. Chuquisaca, el Alto Perú, ¿no es cierto? La Junta de Gobierno que se formó para, digamos, aprovechando lo que estaba pasando con Napoleón Bonaparte, que había invadido España. Luego la Confederación Perú-Boliviana, ¿no es cierto? Santa Cruz, todo este proceso, lo único que nos ha mostrado es que tenemos mucha vinculación. Pero también hay que ser objetivos. En el proceso histórico se produjeron ciertas distancias. Y la distancia, producto de la propia realidad geopolítica. La guerra influyó mucho. La guerra influyó mucho. Somos dos pueblos que tenemos mucho parecido, mucha historia común. Pero, digamos, no hay que caer en esta visión utópica de que se vaya a fusionar políticamente el Perú debería ser más grande con Bolivia incluida. Yo creo que debería el Perú tener lo que ha sido mi tesis siempre, la patria andina, con Bolivia, con Chile que vuelva a la comunidad andina, con Argentina que se incorpore a la comunidad andina, con Ecuador, con Colombia y en su momento Venezuela. Esa fue mi tesis de la patria andina que se la dije a los parlamentarios andinos que están hoy en sus escaños en Bogotá, y que se la dije al presidente Castillo en su momento, pero que no entendieron, digamos, porque si no se hubiera continuado geopolíticamente, la patria andina, que es la verdadera unidad económica, ancestral y cultural de nuestros países para mirarnos mejor como bloque ante el mundo entero. Eso es lo que deberíamos tener en las vinculaciones recíprocas entre nuestros países y entre ellos Perú y Bolivia. Doctor, pero Bolivia también es otro país. O sea, hay un país que es el Bolivia que todos tienen, pero hay otro país que es el de Santa Cruz, el que mira más a Brasil, ¿verdad? El que mira más al Chaco, digamos. Sí, ¿Cómo entendernos con eso? Bueno, justamente de ahí estuve en Santa Cruz, que es la gente es distinta por un tema pues geográfico, ¿no es cierto? Entonces, pero digamos, yo le diría a los bolivianos que tienen que trabajar más esa unidad nacional, que como los demás países de la región tienen ciertos niveles de fractura, el nuestro es un país fracturado. Lo digo siempre en mi discurso. Sí, claro. Nos falta a nosotros esa verdadera unidad de nuestro mestizaje. Cuando nos hicimos república, lo que debió ser la mayor fortaleza peruana en su bicentenario es nuestra calidad racial del mestizaje. Y no lo es.
Y como no lo es, somos un país fracturado, que todo el mundo está choleando todo el tiempo, porque hemos crecido con complejos, sin un horizonte claro, y no hemos hecho lo que la educación, con una verdadera revolución educativa, se puede resarcir para que sea el mestizaje y acabarán las fracturas. No es una utopía, no es una entelequia. Te estoy diciendo lo que dice Basadre. Te estoy diciendo el Perú lo que es dice uno y Julio es mestizo. Cochler. Pero el Perú es un país extraordinariamente mestizo. Y nuestro mestizaje debería ser nuestro baluarte, nuestra bandera como país. Pero no lo es. Tenemos que decirlo lamentablemente. Doctor, muchas gracias. Le voy a volver a invitar, ¿le parece?, para hablar más de cómo poder entender al Perú, incluso desde el tema histórico que tan bien conoce usted. Con el mayor gusto. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, doctor. Ha estado el doctor Miguel Rodríguez Mackey, ex ministro de Relaciones Exteriores, con nosotros. Vamos a